En la mañanera del día 11 de mayo del 2023, López volvió a reincidir en su trastorno de psicópata, descalificando socialmente a la ministra de la Corte, Norma Piña, y al resto de los ministros, simplemente que porque tienen muchos privilegios, que ganan más que él y que además dictaron una resolución para frenar su cuarta transformación relativa a su plan B, que no era otra cosa más que apoderarse del INE, interviniendo en su autonomía, aunque finalmente de hecho pues ya está integrado por consejeros a modo, especialmente con la consejera presidenta, que tiene a su familia trabajando en el desgobierno de López. O sea que ya esta institución autónoma de derecho se convirtió ya en palera de López. Pero para no desviarme del tema, López hizo descalificaciones respecto a 40 beneficios de que gozan los ministros de la Corte, según dice, de lo que fue informado por los senadores de la República, y soltó una serie de retajilas y descalificaciones así. No estaba en agenda la aplicación de una política de austeridad de Estado. No, ni se hablaba, y al contrario, a comprar aviones de lujos y a pagar sueldos elevadísimos a los altos funcionarios públicos. Por cierto, ayer estaba yo viendo de los privilegios de los ministros de la Corte, lo que siempre hemos dicho, pero ya está saliendo ahora información del Senado. A ver si encuentras por ahí, para que la gente sepa por qué los ministros de la Corte están en contra de nuestras propuestas. ¿Por qué cancelaron el llamado Plan B? ¿Qué era el Plan B? En esencia, bajar los sueldos de los funcionarios del INE, que ganan más que el presidente, violando la Constitución. Pero si los ministros no cancelaban el Plan B, pues ¿cómo quedaban ellos, que también ganan más que el presidente? Entonces, era defender sus intereses. Miren, sueldos muy superiores al del presidente de la República, casi 300,000 pesos mensuales, cada ministro. Yo gano la mitad de eso. Aguinaldos de 588,000 pesos, 40 días de sueldo. Todo esto es contrario a lo que establece la Constitución, al artículo 127 de la Constitución. Todavía lo vamos a poner para que vean que no hay Estado de Derecho, como sostienen, ¿no?, los abogados leguleyos, huizacheros, que están defendiendo a los jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial, hablando del Estado de Derecho. No, es Estado de chueco. Primas vacacionales, 95,000 pesos, 10 días de sueldo. Un fondo para comer en restaurantes de lujo por 723,690 pesos, 24 centavos al año. Un comedor especial en la Suprema Corte de Justicia, donde pueden ordenar a la carta alimentos y bebidas alcohólicas. Claro que debe ser tequila. No. Presupuesto de 5,540,930 pesos mensuales para contratar personal. Además del personal de la Corte, pero ellos tienen esa posibilidad para trabajadores domésticos. 2 vehículos blindados tipo Suburban, con valor acumulado de 6 millones, que se renuevan cada 2 años. Pago por riesgo
de más de 640,000 pesos al año. Apoyo para gasolina, 22,000 pesos mensuales. Es que no para. O sea, ¿no? Van a todos los distritos, ¿no? del país. Con esto basta para demostrar que López es un hocicón y que no pone su cerebro a funcionar cuando empieza a hablar sandeces. Y lo digo así porque López no ha visto el artículo 94 de la Constitución Federal, en la cual se establece que las remuneraciones o emolumentos de los ministros no pueden ser disminuidos durante su encargo, y que además, respecto a su acusación de que va a hacer reformas a la Constitución para que estos sean nombrados por el pueblo de México, pues no se le va a cumplir su ocurrencia, porque el mismo artículo 94 establece que los ministros duran en su cargo 15 años, y como a este burro le falta 1 año y 4 meses, pues no lo verán sus ojos. Pero lo interesante del asunto es que López invoca el artículo 127 de la Constitución Federal, el que ciertamente establece que ningún funcionario puede ganar más que el presidente. Y en el caso de que se obtengan ingresos por otras comisiones o encargos, el ingreso no será mayor del 50% que el sueldo del presidente. Eso lo dice claramente el artículo 127. Pero también López es un analfabeta del derecho constitucional. O sea, que este tipo está en ayunas de lo que es la Constitución, porque el artículo 14 de la misma ley de leyes establece que no se podrá aplicar ninguna ley retroactivamente en perjuicio de persona alguna. Y en el caso que nos ocupa, hay una ley de remuneraciones de los funcionarios públicos que se aprobó en esta administración del desgobierno de López el año pasado, en donde sí se establecen las cantidades que debe de ganar el presidente, que son de aproximadamente 150,000 pesos. Pero como esa ley se aplicó apenas el año pasado, no se puede aplicar a los ministros porque ellos están acogidos a una ley anterior, que es la que le dio esos beneficios. Y si bien es cierto que sí son beneficios importantes, pues también López tiene beneficios todavía muchos mayores, y además utiliza el puesto de presidente para hacer negocios a modo con los constructores de un tal Rehoboth, que es el que le hace los trabajos y el que le reparte su dinero, su parte de lo que ilícitamente está obteniendo limpiamente, porque no son auditados. Está el caso del Ejército, que también los trae de albañiles y de constructores, y tampoco son auditados por la Auditoría Superior de la Federación. Existe también el negocio de los diezmos, como les llama Elena Chávez en su libro El Rey del Cash, en donde todos los funcionarios le tienen que pagar a López una parte de los sueldos. Y aparte están los ingresos de Delfina Gómez, que anda de candidata al gobierno de México, en donde le entregó 38 millones de los trabajadores sin su consentimiento. En fin, que está el caso de Segalmex, en donde también obtuvo millonarios ingresos, y que por cierto el delegado lo tiene trabajando en su gobierno, porque es un desvergonzado. Y así sucesivamente se puede demostrar que López es un baquetón, y además es un nepotista, porque está el caso de los hijos de que tienen negocios también a modos con prestanombre, a los que les han otorgado
concesiones millonarias en Tabasco, en México y en otros lugares. Y de eso López no reconoce porque sabe que no predica con el ejemplo, que es un sinvergüenza, cínico, mitómano y que ve la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio. O sea, que López lo único que está haciendo es apantallar a sus paleros con las concesiones o los privilegios que tienen los ministros de la Corte. Pues es candil de su casa y es candil de la calle y oscuridad de su casa, porque la Corte no tiene las mismas entradas o ingresos que subrepticiamente obtiene López, sus hijos, toda su familia, Pío, su hermano, Felipa, etcétera. Aquí lo importante, y con esto concluyo, es que López no tiene la razón legal en las descalificaciones que está haciendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En primera, porque es una represalia por haberle echado abajo su plan B. Y en segunda, que no puede aplicarse retroactivamente la ley en perjuicio de la Corte para quitarles todos los privilegios. Tampoco puede las reformas que pretende hacer y que aún vamos a ver, porque si en el Congreso no existen las 2/3 partes o la mitad absoluta de los diputados, no va a poder hacer reformas constitucionales para que el pueblo supuestamente sea el que nombre a los ministros. Porque por otro lado, los ministros tienen constitucionalmente 15 años que deben de estar en el servicio. Y por último, no se les pueden disminuir sus emolumentos, por muy millonarios que sean y que sean superiores a él, porque así lo establece el artículo 94 de la Constitución Federal. Y por si fuera poco, no puede aplicar retroactivamente la ley, o sea, la ley de remuneraciones de los servidores públicos, que es donde se establece el sueldo del presidente, porque se aplicaría retroactivamente. Además de que eso es pura farsa, porque López es un mitómano, es un mentiroso. Él gana muchísimo más, porque cuando fue, pues, agitador profesional, pues hizo una fortuna inmensa, a grado de que compró un rancho a donde se va a ir López a la chingada cuando termine su mandato. Muchas gracias.